Buen día para todos, mi nombre es Jacobo Ruiz Uribe, soy estudiante de Ingeniería Química y el día de hoy vamos a realizar un ejercicio de ecuación de masa, energía y momento. Entonces, este ejercicio corresponde a la continuación de esta serie de videos que estamos haciendo respecto a teorema de transporte de Reynolds, ecuación de la energía y demás. Así que hoy vamos a ver cómo aplicamos precisamente la ecuación de la energía, que es la que hemos visto en los dos anteriores videos, en un ejercicio donde pues también tenemos que utilizar los otros teoremas de conservación de masa y de momento. Entonces, bien, primero el enunciado. Entonces, tenemos que dicen, para cierto proceso se sugiere el uso de una tobera de alta presión unida a una tubería mediante una junta, por la cual circularía un fluido cuya densidad relativa es de 1.4, que entraría con una presión de 0.8 megapascales absolutos y sería descargado con una presión de 0.40 megapascales también absolutos. Se sabe además que el equipo tendría pérdidas por fricción despreciables en comparación con la diferencia de presión. Se solicita al ingeniero calcular la fuerza que tendrían que soportar los tornillos de la junta para mantener la tobera en su lugar. Los radios del equipo serían de 35.6 y 17.8 centímetros. Desprecie los efectos viscosos. Entonces, bien, este es el enunciado. Para resolver el ejercicio, recuerda que lo ideal es que conozcas tu propio método de solución. En el video voy a mostrar cuál sería para mí los pasos para llegar a la solución del ejercicio. Y pues es importante que tú también seas consciente de cuáles son tus propios pasos o seguir una serie de pasos similar a la que voy a mostrar. Entonces, primero, para mí es importante analizar siempre la situación y marcar los datos importantes. Entonces, pues recordemos que se trata de un ejercicio en el que fluye un, un líquido en una tubería y en una tobera y queremos encontrar una fuerza. Entonces vamos a releer y a resaltar los datos importantes. Entonces tenemos una tobera de alta presión, tenemos la densidad relativa, tenemos que nos dan también eh, las presiones de entrada y de salida, nos dicen que las pérdidas de fricción son despreciables y nos dicen que debemos calcular la fuerza para mantener la tobera en su lugar y nos dan los radios, el radio pues de la parte ancha de la tobera y de la parte angosta y nos dicen que desprecia los efectos viscosos. Entonces aquí en amarillo estoy resaltando los datos, en verde estoy resaltando la pregunta que nos están haciendo y en azul pues las suposiciones que nos dicen directamente en el ejercicio. Entonces bien, una vez hacemos eso pues realizamos el esquema de la situación. En este caso el esquema que yo hice es el siguiente, tenemos acá a la izquierda la tubería, a este lado tenemos la tobera y aquí tenemos la junta junto con los tornillos. Entonces pues vamos a tener aquí un punto uno y un punto 2 que si se dan cuenta ahí está como ese cambio en el radio, el punto uno es un poco más ancho y el punto 2 ya es más angosto. Entonces bien, este es el diagrama o el esquema que yo he realizado para el ejercicio anterior. Entonces tenemos aquí las dos medidas del radio, tenemos la presión de entrada y de salida y pues eso sería realmente como todos los datos que nos da el ejercicio. Ahora vamos a hacer las suposiciones. Entonces, pues ¿qué suposiciones vamos a tener? Como tenemos una entrada y una salida y es un flujo en una tubería, pues podemos asumir que tenemos un flujo estable, una presión atmosférica de 101 kilopascales, podemos asumir que el flujo es incompresible ya que se trata de un líquido. También tenemos que, pues bueno, se van a poder despreciar los cambios de altura. mm, el sistema se considera diabático, es decir, que no va a haber transferencia de calor entre el fluido y los alrededores o viceversa. No hay partes móviles. Las pérdidas por fricción son despreciables, que es lo que nos dice el enunciado, y finalmente pues las fuerzas viscosas también son despreciables. Una vez hacemos las suposiciones ya podemos seguir con encontrar la ecuación principal. Entonces aquí nos tenemos que preguntar, ¿qué ecuación me permite dar una respuesta al problema? Entonces recuerda que lo que nos está pidiendo el enunciado es qué fuerza tienen que tener estos tornillos o esta junta para mantener la tobera en su lugar. Como me están preguntando por una fuerza, ya inmediatamente yo sé que en la ecuación de conservación de materia y en la ecuación de energía no me aparece en términos de fuerza. La única ecuación en la que me aparece en términos de fuerza es en la ecuación de momento. Entonces, esa va a ser nuestra ecuación problema. Este que ves acá es nuestro balance de momentum. Entonces, al cual, pues sabiendo y teniendo en cuenta las suposiciones anteriores, podemos decir que este término que varía con respecto al tiempo va a ser cero, ya que estamos en estado estacionario. Y entonces nos queda em, esta ecuación. Como tenemos este volumen de control que está en rojo, ya sabemos que hay solo una entrada y una sola salida. Así que estas sumatorias se vuelven el mismo flujo másico
y esa de ahí sería mi ecuación problema. Esa va a ser mi ecuación principal. De aquí, aquí aparece el término de las fuerzas. De ese término de las fuerzas es que tiene que salir esa fuerza de anclaje para mantener la tobera en su lugar. Entonces, bien. Pero hay un problema con esta ecuación, y es que no conocemos ni las velocidades ni el flujo másico. Entonces, para poder utilizar esta ecuación, vamos a tener que encontrar primero esas otras incógnitas y así que la única incógnita que nos quede sea pues esa fuerza de anclaje. Entonces, pues vamos primero a mirar cómo podemos calcular esas velocidades y el flujo másico. Entonces, cuando tenemos este tipo de situaciones en donde necesito utilizar una de las tres ecuaciones, pero me quedan más incógnitas aparte de la incógnita principal, pues lo que puedo hacer es plantear los balances restantes. Entonces, aquí ya tengo el balance de momentum, pero todavía me faltan incógnitas. Entonces, lo que voy a hacer es plantear los otros balances. Entonces, arrancamos con el balance de materia. Como tenemos una entrada, una salida y además no hay acumulación, pues me queda que el flujo másico en uno es igual al flujo másico en 2, reemplazando el flujo másico por esta otra ecuación, que es el flujo másico igual a densidad por área por velocidad, pues me queda esta de aquí. Y teniendo en cuenta que el flujo es incompresible, pues me va a quedar que la densidad a ambos lados es igual y reemplazando las áreas me queda de esta manera. Aquí podemos simplificar los términos de densidad y de pi y me va a quedar esta ecuación. Radio 1 al cuadrado por velocidad 1 es igual a radio 2 al cuadrado por velocidad 2. Reemplazamos los datos porque los radios ya los conocemos, el radio en 1 y el radio en 2 los conocemos y simplificamos la ecuación y nos queda que la velocidad 1 es igual a 0.25 la velocidad 2. En este punto no conocemos ni la velocidad 1 ni la velocidad 2, por lo que esta ecuación va a quedar así y la vamos a llamar ecuación 1. Esta ecuación entonces la obtenemos del balance de materia. Vamos a ver si con el balance de energía llegamos a otra expresión. Entonces, balance de energía, tenemos nuestra ecuación general de la energía, recuerda, calor más flujo de calor más potencia es igual al cambio con el tiempo de la energía entre el volumen de control más la sumatoria de las energías de entrada menos la sumatoria, perdón, sumatoria de energías de salida menos la sumatoria de energías de entrada. Entonces luego vamos a poder cancelar el calor, porque dijimos que era un sistema diabático, el trabajo, puesto que no hay partes móviles, no hay bombas, no hay turbinas ni demás, y también el término del cambio con el tiempo, porque estamos en estado estacionario. En cuanto a las sumatorias, como solo hay una entrada y una sola salida, quitamos los términos de sumatoria y nos queda esta ecuación. Acá, pues recordemos que como nos dio en la ecuación de balance de materia que el flujo 1 era igual al flujo 2, pues podemos simplificar acá. Entonces, en vez de colocar flujo 2 y flujo 1, colocamos un solo flujo, es flujo 1. Seguimos simplificando, entonces podemos dividir ambos lados el flujo másico. Al lado izquierdo pues nos dio igual a 0, entonces se va a cancelar. Y al lado derecho nos queda esta expresión. Después, fíjate que el término de las energías internas lo vamos a reemplazar por este de GHL, que es el término equivalente a las pérdidas. Pero si recuerdas, el enunciado nos dice que esas pérdidas son despreciables, por lo cual asumimos que son iguales a cero. Bien, luego seguimos y finalmente, una vez ya tenemos esta ecuación, vamos a suponer que podemos trabajar en una sola línea de corriente. Entonces, ¿por qué podemos hacer esta suposición? Porque ya cumplimos todas las demás condiciones para asumir el uso de la ecuación de Bernoulli. Entonces, si recuerdas en el primer video de esta serie, hicimos la explicación de cómo simplificar hasta la ecuación de Bernoulli y la última suposición es trabajar en una sola línea de corriente. Todas las demás suposiciones ya se cumplen. Tenemos flujo incompresible, no hay pérdidas, no hay calor, no hay trabajo, tenemos una entrada y una salida, estamos en estado estacionario. Entonces, como se cumple todo eso, podemos asumir el uso de la ecuación de Bernoulli y recuerda que al utilizar una sola línea de corriente ya no es necesario corregir el término de la velocidad, por lo cual los términos de alfa 2 y alfa 1 pues van a ser iguales a 1 y se pueden quitar de la ecuación. Entonces, bien, entonces nos queda esta ecuación que, como dije anteriormente, es la ecuación de Bernoulli. Para este punto, entonces podemos simplificar el cambio de altura, puesto que si recuerdas, como estamos trabajando en una sola línea de corriente entre el punto 1 y el punto 2, no va a haber un cambio de altura o no va a haber un cambio de altura apreciable en ese cambio. Entonces, pues eso nos permite simplificar la diferencia de alturas en esta ecuación. Nos queda de esta manera y ya para este punto podemos reemplazar los datos que ya conocemos, que serían las presiones y la densidad. Entonces, como la densidad relativa es 1.4, la densidad de ese fluido va a ser 1400, asumiendo que la densidad del agua sea 1000 kilogramos por metro cúbico.
reemplazamos la presión 2 y la presión 1. Aquí ya las coloqué en pascales. Recuerda que pascal es igual a joules por metro cúbico. Escribo las unidades de esta manera para que así sea más sencillo hacer la simplificación de unidades. Igual te invito a que revises las unidades, eh, que sea consistente esta expresión. Y bueno, teniendo ya ese reemplazo, podemos simplificar y nos va a quedar esta ecuación 2, ya otra vez en términos de dos incógnitas que no conocemos, ni la velocidad 2 ni la velocidad 1. Pero en este punto ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, que son V1 y V2. Así que juntando esas dos ecuaciones, pues nos va a quedar esta expresión. Aquí lo que hice fue reemplazar la ecuación 1 dentro de la ecuación 2. Entonces, en vez de escribir V1, escribí 0.25 V2. Entonces, voy simplificando. Este 0.25 al cuadrado me queda 0.0625. Aquí simplifico y ya teniendo esta expresión, lo que hago es despejar la velocidad 2, que resulta ser de 24.69 metros por segundo. Fíjate que aquí me queda raíz cuadrada de metro cuadrado sobre segundo cuadrado, por lo cual me va a quedar en metros sobre segundo, y ahí confirmo que mis ecuaciones estaban dimensionalmente correctas. Entonces velocidad 2, 24.69 metros por segundo. Y ahora que conozco la velocidad 2, pues con la ecuación 1 voy a hallar la velocidad en 1. Entonces, si recuerdas, esta es la ecuación 1. Entonces, reemplazo la velocidad 2 que ya encontré y me da que la velocidad 1 es 6.17 metros por segundo. Ya teniendo esas dos velocidades, ahora puedo hallar los flujos másicos. Entonces, tengo V1, entonces el flujo másico en 1, que es igual al flujo másico en 2, va a ser igual a densidad por área por velocidad. Reemplazando densidad, área y velocidad, pues me queda que el flujo másico es 3439.2 kilogramos por segundo. Para este punto, fíjate que ya utilicé los balances de materia y el balance de energía. Entonces, ya encontré las velocidades y el flujo másico. Eso quiere decir que acabo de cumplir todos los requisitos para volver a la ecuación de momentum y encontrar ahora sí mi incógnita final. Entonces, el último paso va a ser precisamente encontrar esa fuerza de anclaje en los tornillos o en la junta. Entonces, hago el balance de momentum que nos había quedado de esta manera. Como vamos a trabajar en el eje X, pues nos va a quedar que la sumatoria de fuerzas pues es únicamente la sumatoria de fuerzas en X, y las velocidades pues van a ser las velocidades en X. En este caso, como las velocidades ya están horizontales, pues las velocidades, la componente de las velocidades en X va a ser igual a la misma magnitud de las velocidades que ya hemos encontrado. Entonces, ahora veamos qué fuerzas actúan en el sistema en el eje X. Entonces tenemos acá nuestro sistema. Recuerda siempre poner tu eje de coordenadas. Y pues vamos a tener primero una presión por área al entrar el fluido. Entonces cuando el fluido va a entrar al volumen de control, entra con cierta fuerza, con cierta presión. Y cuando va a salir, el fluido que está inmediatamente después le hace una fuerza para que se quede adentro, una fuerza de resistencia, que va a ser igual a presión 2 por área 2. Entonces ahí vamos a tener esas dos fuerzas. Finalmente tenemos la fuerza resultante de la junta, que pues la tobera va a sentir una fuerza que la mantiene anclada hacia la izquierda. Entonces esa va a ser la fuerza resultante o la fuerza de anclaje que tengo que encontrar. Entonces bien, ya sabiendo que esas son las fuerzas, me quedan de esta manera. Presión 1 por área 1 es positivo porque va hacia la derecha, mientras que las otras dos, como van hacia la izquierda, son negativas. Acá lo que decía anteriormente, las velocidades en X, pues realmente son iguales a la magnitud de la velocidad, porque las velocidades, los vector velocidad ya están en el eje X, entonces ahí no hay problema. Y como ambas velocidades van hacia la derecha, ¿sí? Aquí velocidad 1 va hacia la derecha y velocidad 2 va hacia la derecha, pues no tengo que cambiar ningún signo y me queda de esta manera. Ya teniéndolo así, pues despejamos para encontrar la fuerza resultante, pasamos estos dos términos al lado derecho, luego reemplazamos todos los datos porque ya los conocemos. Conocemos el flujo másico, velocidad 2, velocidad 1, presiones y áreas. Podemos reemplazar y al final nos va a quedar que la fuerza resultante o la fuerza de anclaje es de 215.013.04 newton. Y en este momento nuestro ejercicio pues ha quedado resuelto. Fíjate que es muy importante que, como nosotros asumimos que la fuerza de anclaje iría hacia el lado izquierdo, ¿sí? Eso lo asumimos. Pero ahora, cuando encontramos el resultado, como el resultado nos dio positivo,
eso quiere decir que la suposición de que la fuerza resultante iba hacia la izquierda es correcta. Si hubiéramos supuesto que esa fuerza resultante iba hacia la izquierda y acá en la ecuación nos da negativo, eso quiere decir que realmente la dirección que teníamos para la fuerza resultante estaba al revés y que no iría hacia la izquierda sino a la derecha. Pero como en este caso nos quedó positivo, pues efectivamente la fuerza de anclaje iría hacia la izquierda y pues es lógicamente correcto. Entonces bien, espero este ejercicio te haya gustado y sobre todo que haya quedado claro. Muchas gracias por tu atención.